Por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, La vida pública, capítulo 28, Las parábolas de la misericordia. Señor, preguntó Pedro a Jesús, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Jesús, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, es decir, siempre. Siempre que el hombre se arrepienta, debe perdonarlo su hermano, porque siempre que el hombre se arrepiente, lo perdona Dios. Y Jesús quiere convencernos de que Dios siempre nos perdona. Dice el Evangelio, los discípulos y pecadores solían acercarse a Jesús para oírlo, y los fariseos y escribas murmuraban de eso diciendo, mirad cómo éste se familiariza con los pecadores y come con ellos. Tratar con los pecadores, comer con ellos, mostrar compasión e indulgencia a quienes los grandes y los sabios despreciaban como malditos sin remisión. Con esta murmuración han tocado uno de los puntos más importantes en la misión de Jesucristo. Él entonces abre los labios y les cuenta una parábola dulcísima, un retrato amable de la bondad de Dios, hecho por Él mismo, un cuento inventado por Jesús para convencernos de la miseria del pecador y de la misericordia del Redentor. Quiero leer esta página tal como está en el Evangelio, sin cambiar ni una palabra, porque ahí veo cómo traté yo a Dios cuando pecaba y cómo quiere tratarme Él. Decía así Jesús mientras las gentes lo oían encantadas. Un hombre tenía 2 hijos, y dijo el hijo menor al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y le repartió la herencia. Y al cabo de no muchos días, el hijo menor, habiendo recogido todas sus cosas, se fue a una tierra lejana, y allí malbarató su hacienda, viviendo licenciosamente. Cuando había gastado todo, hubo en aquella tierra una gran hambre, y él comenzó a pasar necesidad. Y se fue, y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a sus dehesas a guardar puercos. Y estaba deseando llenar su vientre de las bellotas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Entrando pues dentro de sí, dijo, ¡ah, cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan! Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Recíbeme al menos como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Y se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se movió a misericordia, y corriendo hacia él, se le echó al cuello y lo besó, y exclamó el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Mas el padre, sin dejarlo terminar, pronto, traed el mejor vestido y vestídselo, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el novillo cebado, matadlo, comamos y tengamos festín, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron el festín. Pero la admirable bondad de este padre aún resalta más en la segunda parte de esta prodigiosa parábola, porque este padre tenía otro hijo mayor, y estaba el hijo mayor en el campo, y como al volver se acercó a su casa, oyó el concierto y los cantos, y extrañado llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y éste le dijo, es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado por haberlo recobrado sano. Y se enojó, y no quería entrar. Salió pues su padre, bondadoso, y se puso a rogarle,
Ven, hijo, entra, vamos, hay que festejar. Pero él replicó y dijo a su padre: Aquí estoy, sirviéndote hace tantos años. Jamás he faltado a tu mandato y nunca me has dado un cabrito para merendar con mis amigos. En cambio, cuando vuelve este hijo tuyo, que se ha comido su hacienda con meretrices, matas el novillo cebado. Mas el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora era preciso celebrar un banquete y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y Jesús calló. No necesitaba explicar más la parábola. Se había apoderado del corazón de los que oían sus palabras, como se apodera del nuestro cuando las leemos. Jamás poeta alguno del mundo ha compuesto una historia tan breve y tan impresionante como esta. Y no es la invención de un hombre que se imagina cómo ha de ser la bondad divina. No es la visión de un alma blanda y cariñosa que quiere inspirarnos su misma confianza dulzona. Es la invención del mismo Jesucristo. Es la promesa del mismo Dios ofendido por el pecador. Es la escritura santa y sagrada, infalible, firmada con la sangre del corazón de Cristo. Es la verdad revelada. ¿Por qué leemos siempre con tanto consuelo la historia del arrepentido, sino porque nos estamos viendo retratados en él? Yo creo que cuando Jesús empezó, había una vez un padre que tenía 2 hijos. Todos los presentes alargarían el cuello, harían un silencio grande, y cada uno pensaría curioso: nos va a contar un cuento, a ver, shh, silencio. Y cuando Jesús describía al hijo pecador, al hijo que huye de su padre para entregarse al vicio, al hijo que va descendiendo en la degradación, hasta vivir entre animales inmundos, impuros para un judío, como eran los puercos. Yo creo que algunos de sus oyentes dirían emocionados, o callarían emocionados: ese soy yo. Yo abandoné a Dios, huí de su presencia, pequé. Y cuando Jesús presentaba la amargura del joven que quisiera comerse las bellotas de los puercos y se muere de hambre, y sus remordimientos y su tristeza, y su deseo de volver a casa, aquel oyente pensaría: ese soy yo. ¡Qué vacío, qué hastío después del placer prohibido! ¡Qué vergüenza, qué ganas de dejar la mala vida! Y cuando Jesús añadía que el hijo se levantó entre los animales sucios y se dirigió a la casa de su padre dispuesto a echarse a sus pies, y que se acercaba deprisa, venciendo la vergüenza que sentiría al acordarse de su hermano mayor, aquel oyente pensaría: a ver cómo lo recibe su padre, a ver si lo castiga mucho. Porque podría decirle: bueno, hijo, has vuelto, está bien, sí, te voy a hacer el favor de recibirte como uno de los jornaleros. Tendrás tu sueldo, tu lugar, tu casa, pero el nombre de hijo ya no te corresponde. Has deshonrado a tu padre y a tu familia. ¡Ja! ¿Cómo se conmovería el público cuando Jesús, diciéndoles cómo el padre vio al hijo desde lejos y sin poderse contener, corrió a su encuentro y le echó los brazos al cuello y lo besó y lo abrazó? Seguro, aquel pecador que oía a Jesús sentiría el empujón de las lágrimas queriéndosele salir de los ojos, y el nudo en la garganta, y el anhelo de encontrarse a solas con Jesús para poder decirle: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus esclavos. Y Jesús lo recibiría temblando de amor y de gozo, y lo estrecharía sobre su corazón de padre y de amigo, y lo defendería contra las murmuraciones de los que se creen justos y desprecian al que ha sido pecador. Lo defendería lo mismo que el padre de la parábola defendió al hijo menor, de la frialdad y del enfado del mayor.
y finalmente haría celebrar fiestas en el cielo por la salvación de un alma. Sí, fiestas en el cielo por un convertido. El mismo Jesús lo contaba. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va por la que se perdió hasta que la encuentra? Y en cuanto la encuentra, se la pone sobre sus hombros, lleno de gozo. Y en cuanto llega a su casa, convoca a todos los amigos y vecinos, diciéndole: «Dadme la enhorabuena, porque he hallado la oveja que se había perdido». Pues yo os aseguro que en el cielo habrá fiesta mayor por un solo pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesiten penitencia. Y tú, mi querido lector, ¿no has oído hablar nunca del corazón de Jesús? ¿Y acaso no sabes qué es el corazón de Jesús? Mira, un padre bueno y cariñoso cuyo hijo se le escapó, un padre que siempre le aguarda, mirando a ese camino triste del pecado. Por allí se me fue, ya volverá, ya volverá. Un padre que cuando le ve venir se apresura a besarlo y abrazarlo y perdonarlo. Y le restituye no solo lo que tenía, sino que le da una amistad mayor. Ese es el corazón de Jesús. Más todavía, un pastor, el pastor bueno, que da su sangre por sus ovejas. Un pastor que tiene una oveja muy querida y una noche dolorosa se encuentra sin ella, porque se quedó perdida por esos montes, entre esas zarzas. Un pastor que deja su casa y su cena y su descanso para buscar la ovejita desgraciada. Un pastor que cuando la encuentra enredada en espinas que ella tomó por rosas, en vez de arrojarle su cayado para hacerla salir enseguida, se arrodilla junto a ella y la desenreda piadosamente, dulcemente, sin cuidarse de las llagas que se le abren a él mismo en las manos. Un pastor que la toma en sus brazos, se la echa sobre sus hombros y vuelve al aprisco contento de haberla recobrado. Un pastor que a costa del propio sacrificio pone a la oveja perdida entre todas las demás. Ese es el corazón de Jesús. Un pastor que deja que se pierda la oveja, que se enrede entre zarzas, para tener la dicha después de poder estrecharla mucho más intensamente en su pecho, dándole una intimidad a ese pecador perdido y recobrado, una intimidad mucho mayor que la que jamás había soñado y nunca hubiera tenido, de no haber caído en pecado y de no habérselo Jesús perdonado. Si ya conoces un poco este corazón de Jesús y quieres agradarle, confía en Él. Si quieres agradarle mucho, confía mucho en Él. Si quieres agradarle muchísimo, confía muchísimo en Él, porque nunca confiarás demasiado en quien siempre te espera y te busca diciendo: «Venid a mí todos los que trabajáis, los que sufrís y estáis cargados, que yo os aliviaré». Nunca confiarás demasiado en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuánta razón nos puede pedir Jesús que perdonemos a nuestros hermanos? ¿Cuántos dicen que no pueden perdonar? Pero la palabra de Jesús es terminante. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no os perdonará. El reino de los cielos se puede comparar con un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Cuando empezó el ajuste, le trajeron uno que le debía 10,000 talentos, suma enorme, que ciertamente no la había prestado el rey, sino que se debía a mala administración, pues equivalía prácticamente a las deudas de un reino entero. Mas como no tenía con qué pagar este siervo, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que se le pagase. Era el derecho que los orientales concedían.
Entonces el criado aquel, postrándose a sus pies, le comenzó a rogar, diciendo: «Ten paciencia conmigo, señor, yo todo te lo pagaré, lo intentaré». Compadecido el amo de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, encontró a uno de sus hermanos, de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y agarrándole del cuello lo ahogaba, diciéndole: «Paga lo que debes». Y arrojándose a sus pies, su compañero le rogaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, intentaré pagarte todo». Pero él no atendió, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo pues sus consiervos lo sucedido, lo sintieron mucho, y fueron y contaron a su señor lo que había sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malo, yo te he perdonado toda aquella deuda porque me lo rogaste. No era justo que tú también te compadecieses de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti». E irritado el señor, lo entregó a los soldados hasta que pagase todo cuanto debía. Lo mismo os hará mi Padre Celestial a vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Así quiere Jesús que perdonemos de corazón, y es justo que perdonemos a los que nos han hecho ofensas, aunque nos parezcan grandes, son pequeñísimas comparadas con la que nosotros hemos hecho a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tienen que ver 100 denarios, el sueldo de 3 meses, con 10.000 talentos, el tesoro de todo un reino? Un hombre en su vida, un hombre normal y sencillo, jamás podría ganar ni 500 talentos. Si yo no perdono lo pequeño, Dios no me perdonará lo grande y me entregará a los atormentadores, sin posibilidad jamás de pagar la deuda que tengo.